Continuamos meditando en la oración del Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, es allí donde Jesús enseña a sus discípulos a orar. Ya son varios los domingos que estamos meditando y todavía quedan unos cuantos por delante, por lo menos 3 domingos más en el cual vamos a seguir meditando en esta oración del Padre Nuestro, la que la conocemos como la oración modelo. Y justamente esta oración modelo es algo que Jesús nos enseña para que sigamos ese modelo de oración. Ese modelo no es para repetir las exactas mismas palabras de lo que Jesús nos está diciendo, sino que es un modelo para saber qué debemos orar y cómo debemos orar. Y poder entender, y ese es el propósito de esta meditación, qué es lo que estamos pidiendo en la oración. Cuando oramos el Padre Nuestro, que deberíamos aprenderlo de memoria, ¿no? Muchas veces nosotros nos quejamos de los católicos y decimos, oran el Padre Nuestro, pero lo dicen de memoria y ni saben lo que están diciendo. Bueno, por lo menos se lo saben al Padre Nuestro. Y algunos de nosotros ni lo sabemos de memoria, porque como no lo queremos repetir, ni lo sabemos. Y no estoy diciendo que haya que sabérselo o no de memoria. Lo que sí entiendo que la Biblia quiere que hagamos es que sepamos qué es lo que estamos orando. Y cuando Jesús nos enseña a qué orar, nos ponemos dentro de esa enseñanza de Jesús y vamos a poder pedirle al Señor aquellas cosas que realmente valen la pena pedírsela. Y muchas veces nos damos cuenta que, como decíamos hoy, le pedimos pequeñeces, le pedimos cosas muy egoístas. Y Jesús nos enseña a orar a Dios como nuestro Padre. Así decíamos cuando meditábamos en la invocación del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Y dijimos que la oración del Padre Nuestro está dividida en 2 partes. Una primera parte que tiene 3 ruegos dirigidos a la persona de Dios. Y una segunda parte que tiene 3 ruegos dirigidos a nuestras personas, a nuestras propias necesidades. La primera parte, los primeros ruegos, tenían que ver con santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Esos fueron los 2 domingos anteriores que hemos meditado. Hoy vamos a meditar en el tercero. Hágase tu voluntad. Pero decíamos cuando meditábamos en santificado sea tu nombre, en que solo Dios puede santificar su nombre. Venga a nosotros tu reino. Solo Dios puede enviar a nosotros su reino. Solo Él lo puede hacer. Y ser del reino, ser parte del reino es como ser de la familia de Dios. Por eso Jesús decía de esta manera, Mateo capítulo 12, versículo 50, cuando le preguntaron o le venían a decir a Jesús acerca de que allí afuera estaban su familia esperándole, Jesús dice de esta manera bien clara, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, ser del reino es como ser de la familia de Dios. Ser del reino es pertenecer a la familia de Dios. ¿Y quién pertenece a esa familia de Dios? Aquel que hace la voluntad del Padre. Entrar en el reino, Jesús también nos enseña que es un sinónimo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo entrar al reino? No es diciéndole Señor, Señor, sino haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos.
Por eso la tercera petición, el tercer ruego, el que vamos a estar meditando hoy, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, sigue inmediatamente al venga a nosotros tu reino. Porque está siempre junto, está unido. Estos dos versículos que hemos mirado nos habla del reino y de la voluntad. El reino de Dios y que se haga la voluntad del Padre. Por eso es necesario que se haga la voluntad del Padre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Es que el reino no puede venir si no viene su rey. Y el rey viene allí donde se hace su voluntad. Ambas cosas están completamente unidas. Fíjense que le pedimos a Dios en oración que se haga su voluntad, ¿en dónde? ¿En los cielos? No, que se haga su voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. No le pedimos que se haga su voluntad en el cielo, porque allí se hace su voluntad. Le pedimos que se haga su voluntad aquí en la tierra, donde evidentemente no se hace su voluntad. Y es aquí en la tierra donde es necesario que se haga su voluntad. Queremos que el reino venga, hágase la voluntad de Dios. Porque Dios viene, el rey viene allí donde se hace su voluntad. Pero Dios no es un Dios que quiere ganar las cosas a la fuerza. Jamás hizo algo a la fuerza. Aunque Dios es todopoderoso, eso quiere decir que tiene toda la fuerza. Todo lo que quiere hacer, lo puede hacer. Por eso para Él no hay nada imposible. Porque Él es todopoderoso, uno de los nombres de Dios. Todo lo puede. Pero no nos obliga jamás a hacer algo por la fuerza. Dios es un Dios creador que se merece absolutamente todo, pero aún en medio de esa creación nos creó a nosotros, los seres humanos, de una manera libre, aún con el derecho de oponernos a su voluntad. Es algo que muchas veces aún los mismos cristianos le rogamos al Señor diciendo, Señor, quítame aún mi propia voluntad. Quítame la posibilidad de equivocarme. ¿No le ha pedido alguna vez a Dios eso? Quítame el derecho de elegir y quiero hacer solo tu voluntad. Y como quiero hacer solo tu voluntad, que yo ni tenga voluntad. Y jamás Dios va a responder esa oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le sigamos por nuestra propia voluntad. Por eso hay que morir cada día. Cada día debemos morir a nuestra voluntad para hacer su voluntad. Dios podría haber creado, si sería un ser humano como nosotros, personas que le obedezcan. Nosotros si seríamos científicos y estaríamos construyendo algo, pero no tendríamos que ir muy lejos. Si miramos nada más lo que el ser humano construye y elabora, es para el servicio personal, es para el servicio propio. Los robots, y uno dice, bueno, los robots no, bueno, hoy nuestros celulares son tremendos robots, nada más. ¿Qué hacen? Todo lo que nosotros les decimos. Si es que lo sabemos manejar, ¿no? Teléfonos, celulares, casas, carros, inteligentes, todos responden, saben hacer algo, pero ¿qué? Lo que nosotros le pedimos. Que ni se le ocurra hacer su propia voluntad. Esa es la manera en la cual nosotros construimos las cosas. Pero cuando Dios nos creó aún con el derecho de tomar nuestras propias decisiones. Y aún ese derecho de oponernos a la posición de Dios, oponernos a la voluntad de Dios. Porque Dios lo que quiere es que nosotros voluntariamente querramos hacer su voluntad. Es el desafío más grande que tenemos como seres humanos. El derecho sublime de poder tener una voluntad, pero al mismo tiempo aprender a manejar esa voluntad y ponerla en las manos de Dios. Mucho quisiéramos que Dios nos quite y
que solamente lo obedezcamos. Bueno, Dios no quiere ese tipo de cristianos. Dios quiere el tipo de cristianos que vuelca y pone su voluntad bajo la voluntad de Él, de nuestro Padre Celestial. Efesios capítulo 5, versículo 17, dice de esta manera: por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Repito, si lo tienen, búsquenlo allí para verlo en distintas versiones, porque es muy gráfico, es muy directo lo que dice. Dice, por lo tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es insensato? ¿Qué es una persona insensata? Porque para nada nos sirve la Biblia si no sabemos lo que nos está diciendo. ¿Qué es alguien insensato? Alguien que no es muy brillante. Alguien que no es muy brillante. Uno que no usa un bruto, vamos, para que lo entendamos. Bueno, entonces diría así la palabra de Dios: por lo tanto, no seáis brutos. En otras versiones dice, no sean tontos. Ah, eso insensato sonaba más poético, ¿no? Bueno, así es, la Reina Valera es poesía, ¿no? Aunque no estoy leyendo de la Reina Valera, pero bueno. No seáis brutos, sino usen el marote. Bueno, esa no la saben, esa es muy argentina, ¿no? Usen el coco, usen el cerebro para algo. Alguna vez la madre le dijo, no, que ahí en la cabeza no es para terminar el cuerpo, no, usar la cabeza, usar el cerebro. Como aquel padre que le dijo al hijo, ¿viste?, que tenía que martillar un clavo y usar la cabeza. No, usar el cerebro, usar el cerebro. Aquel regalo que el Señor nos dio. No sean brutos, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y ahí nos quedaríamos entonces preguntándonos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Este es el tema más importante que como cristianos debemos estar indagando una y otra vez, porque el cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? Es un tema muy importante, pero justamente por ser tan importante hay una nube de confusión que muchas veces nos rodea y que nos abarca a todos nosotros. Y creo que podríamos definir o podríamos ir entendiendo mejor la voluntad de Dios para no ser tontos, insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios, en que por lo menos 3 planos diferentes debemos contemplar cuando hablamos de la voluntad de Dios. El primero es aquello que sí es la voluntad de Dios. Está clara y es cierta. Esta es la voluntad de Dios. No hay ningún tipo de duda. Esto es la voluntad de Dios. Un segundo plano sería aquello que no es la voluntad de Dios. Tenemos certeza de que eso no es la voluntad de Dios, ni puede ser la voluntad de Dios. Y el tercer plano es aquello que es difícil de saber si es o no la voluntad de Dios. Repito los 3 planos para que lo tengamos bien presente. Aquello que sí es la voluntad de Dios, aquello que no es la voluntad de Dios y aquello que es difícil saber si sí es o no es la voluntad de Dios. Creo que la mayoría de las veces los conflictos que tenemos es en este tercer lugar, en aquello que es difícil saber. Pero el tema que quisiera que tengamos presente es que muchas veces estamos peleando en este sector del que lo que es difícil, pero ni siquiera nos ponemos a prestar atención a lo que sí es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, y está bien claro, bien certero, y no hay ningún tipo de duda. Lo que sí es la voluntad de Dios, más allá de cualquier persona o cualquier circunstancia, no va a cambiar nunca. Esto es la voluntad de Dios. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31.
Si tiene teléfono, o tiene tablet, o tiene una Biblia electrónica, va a ser rápido en encontrar. Y si no, mueva las hojas bien rápido y lo va a encontrar. Porque la Biblia también nos enseña que allí resaltan la tarea de los hermanos de Berea. Berea era un lugar allí donde la palabra de Dios comenzaba a crecer más y más. Y dice que lo que hacían los de Berea era que miraban y observaban las Escrituras para ver realmente si lo que estaban predicando, lo que estaban enseñando, era enseñanza de la Escritura. Ese es un principio que debemos tener presente todos los cristianos. No podemos delegarle la enseñanza solo a los pastores. Estaríamos en peligro. Porque no es algo exclusivo de los pastores. Ellos estudiaron para eso, entonces deben saber. No, nosotros somos tan brutos como ustedes. Discúlpenme que le trate de bruto, pero me traté yo también, ¿no? Pero tenemos que nosotros asegurarnos de qué es lo que enseña la palabra de Dios para ver si la enseñanza es correcta. Y muchas veces nosotros hemos abandonado eso y dicen, bueno, lo que me enseñan, y bueno, si estoy cumpliendo y hago mal, culpa de él. Dios nos está diciendo que la responsabilidad es nuestra, de cada uno de los creyentes. Así que busquen la Biblia, no ande ahí vagando por otros lados. Marcos capítulo 19, versículos 29 y 31. Jesús le respondió de esta manera a los que le hicieron esta pregunta. Le dice, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel. Al pueblo le está diciendo, no al esposo de la hermana Eva. Porque Eva ya le dijo, viste, escuchá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Toda la ley y los profetas, dice, se resumen en este mandamiento. Toda la Biblia se resume en amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Eso sí es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. No importa qué tipo de persona esté presente o en qué lugar o en qué circunstancia estamos viviendo. Esa es la voluntad de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Está claro que eso sí es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicense, casi al final de la Biblia, una de las cartas cortitas que Pablo escribe. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está clarito, declarado, escrito para que no haya duda. Esto sí es la voluntad de Dios. Y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones deshonradas, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque, como ya hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Así que cuando hablamos del amor a Dios y el amor al prójimo, está presente que eso es la voluntad de Dios. Y que cuando hablamos de la santificación, de la pureza, el tipo de manera de vivir de cada uno de nosotros, tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Otro versículo más que nos deja certero cuál es la voluntad de Dios.
Miqueas 6:8, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, cortito también, chiquitito. Dice, hombre, Él te ha declarado qué es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Queda duda? No, esa es la voluntad de Dios. Esa sí es la voluntad de Dios. No importa qué tipo de persona y no importa la circunstancia en la que estamos viviendo, esa es la voluntad de Dios. Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente delante del Señor. Cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la santificación, cuando hablamos de la justicia, de la misericordia y de caminar humildemente, eso es la voluntad de Dios. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Eso está clarito, que eso es la voluntad de Dios. Habría muchos más versículos en los que podríamos tener esta seguridad, pero una cuestión de tiempo nada más, usamos 3. Ahora quisiera enfocarme en aquello que no es la voluntad de Dios, pero que también es algo claro, certero. Eso no es la voluntad de Dios, ni puede serlo. No puede haber ningún tipo de duda de que eso no es la voluntad de Dios. Salmo capítulo 5, versículo 4. Bueno, Salmo sí es más fácil de encontrarlo, más o menos en el medio de la Biblia, y como tiene muchos capítulos, va a encontrar Salmos. Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, versículo 4 especialmente, pero voy a leer también los versículos anteriores. Dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Tú no eres un Dios que se complazca en lo malo. A tu lado no tiene cabida los malvados. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues los aborreces a los malhechores. Tú destruyes a los mentirosos y aborreces a los tramposos y asesinos. Bueno, esa, está clarito, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios de ninguna manera la maldad. Lo malo no tiene cabida, lo malo no habita junto a ti. Eso no es la voluntad de Dios, ni puede ser. Bueno, a ver, voy a hacer esto, a ver si es malo, pero quizás sea la voluntad de Dios que lo haga. No, lo malo no tiene cabida delante. Bueno, una mentirita piadosa, porque lo malo no tiene cabida, eso no es la voluntad de Dios. Ser malo, asesino, malhechor, andar pensando, eso no es la voluntad de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 14 dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y con la misma idea escribe Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es voluntad de Dios que alguien se pierda. No es voluntad de Dios que alguien se pierda. La voluntad, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. No queda duda. No importa qué tipo de persona sea, ni la circunstancia. No es voluntad de Dios que alguien se pierda. Y aquí podríamos poner en juicio años de cristianismo. Y todavía seguimos
peleando en distintas posiciones. Porque, para no entrar en muchos detalles, pero creo que muchos sí lo entienden muy bien, están aquellos que dicen que, bueno, Dios ya preparó a algunos que no van a hacer su voluntad y esos son los que ya nunca lo van a conocer. Ya están predestinados para no conocerlo a Dios. La palabra de Dios dice, no es voluntad del Padre que se pierdan. Esa no es la voluntad del Padre. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 15. Otro pasaje y el último que vamos a mirar acerca de lo que está claro que no es la voluntad de Dios. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas de incienso, me es abominación. Luna nueva, sábado, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Elegí mal el pasaje, ¿no? Bueno, eso no es la voluntad de Dios. Evidentemente no es la voluntad de Dios que le traigamos ofrendas. Pero si Él las pidió, eso no es. Que hagamos sacrificios, pero Él las pidió o no las pidió. Pero está bien clarito que no es la voluntad de Dios. Dice, sus manos están llenas de sangre. Su oración y sus ofrendas son hipocresía pura. Están totalmente lejos de mí. Con su mano y su boca dicen una cosa, pero su corazón está lejos de mí. De ninguna manera Dios acepta una alabanza hipócrita. De ninguna manera Dios va a alentar o va a querer o le va a agradar que nuestras manos estén impuras. La hipocresía humana es de desagrado delante de Dios. Y lo peor que nos puede pasar es reconocer que nada le podemos ocultar a Dios. Que Dios conoce la profundidad de nuestros corazones. Cuando uno presenta una ofrenda, un sacrificio, una alabanza, todo lo que hacía el pueblo de Israel para pedir el perdón de Dios, todo lo que hacía, la gran mayoría miraba y se podían ver unos a otros y decir, qué buenos cristianos, qué religiosos que son, qué bueno. Pero Dios mira el corazón y las intenciones del corazón. Y para Dios dice que eso era abominación. Estoy hastiado, me repugna, me da asco lo que hacen. Ese es el Dios. Y ese Dios deja claro lo que no es su voluntad. Hipocresía, impureza, no es su voluntad. Que alguno se pierda, no es su voluntad. Su voluntad es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos podamos presentarnos delante de Él con manos limpias, con corazones sinceros. Por eso aún la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús le enseña a sus discípulos, dice, no sean como ¿quién? Como los hipócritas. Y nosotros muchas veces pensamos, Hipócrates se dirigía allí a los fariseos, ¿no? Y a los escribas, ¿no? También al mismo pueblo. Que Dios mismo está diciendo, es hipocresía pura delante de mí. No son unos los hipócritas y otros no. Nosotros somos hipócritas.
muchas veces. Dice que Dios ni siquiera va a escuchar esa oración, que va a dar vuelta al rostro, como para poder entender que no hay lugar de hipocresía en la presencia del Señor, de ninguna manera. Eso no es la voluntad de Dios. Así que como le dije, son 3 versículos o 3 pasajes que hablamos con lo que sí es la voluntad de Dios, 3 pasajes de lo que no es la voluntad de Dios, y ahora entramos recién a la parte difícil. Aquello que es difícil saber si es o no es la voluntad de Dios. ¿Le pasó alguna vez eso de no saber? ¿Te pasó, Dani? Como que uno dice, uno vive ahí, que es o no es la voluntad de Dios. Y especialmente, solamente en este caso, se da que no sabemos, no tenemos plena seguridad, y eso sí depende de las circunstancias, de las personas, del contexto en el que estamos, y se pone difícil. Y vamos a hacer de la misma manera, vamos a usar 3 pasajes que nos pueden ayudar a entender cuando es difícil entender la voluntad de Dios. Jueces, capítulo 6. Anda adelantado ese reloj. ¿Lo tienen? Jueces, capítulo 6. Vamos a hacerlo cortita, es la historia de Gedeón. Gedeón era aquel que Dios le dijo que iba que a través de él y que con sus propias manos iba a salvar, a liberar al pueblo de la opresión en la que estaban viviendo. Y todos nos acordamos de esta historia de Gedeón, que para poder saber si era la voluntad de Dios o no, porque no entendía muy bien, saca un vellón, como una piel, ¿no?, afuera, y dice: Señor, yo dejo aquí afuera este vellón, esta piel, y bueno, si cae el rocío y queda seco, o sea, que haya rocío todo alrededor en la mañana, pero el vellón está seco, esa es la indicación de que esta sí es tu voluntad. Y Dios le contestó, y a la mañana siguiente era todo el rocío, pero el vellón estaba seco. Entonces Gedeón dijo: Señor, no te enojes, pero todavía sigo con dudas. Quiero estar más seguro si es o no es tu voluntad. Dice: el mismo vellón lo dejo en el mismo lugar, pero ahora que se moje solo el vellón y que el resto esté seco. Y Dios lo hizo. Y bueno, acá Gedeón nos muestra eso. Hay cosas en las cuales uno duda, es difícil saber si es o no la voluntad de Dios. Pero específicamente Gedeón le está pidiendo esta claridad, porque quería saber si lo que Dios quería hacer de liberar al pueblo lo iba a hacer a través de sus manos. Él quería estar seguro de esa situación. Dios ya le había dicho lo que quería hacer. Dios ya le había revelado lo que quería hacer, pero él le quería solamente estar seguro si era de esta manera. Así que evidentemente Gedeón no sabe si la voluntad de Dios es salvar al pueblo por su mano, y por eso pone el vellón allí afuera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Otra cosa que nos queda allí como para decir, ¿es o no es la voluntad de Dios? Si así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Evidentemente Pedro acá está diciendo que hay quienes sufren por la voluntad de Dios. Y ahí uno se quedaría diciendo, esta es, bueno, es difícil saber en determinadas circunstancias si es o no es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros somos muy rápidos para decir, ¿es la voluntad o no es la voluntad de Dios? Habría que tener cuidado. En este caso dice Pedro que algunos sufren por hacer la voluntad de Dios. Algunos se enferman por hacer la voluntad de Dios o por la voluntad de Dios.
están enfermos. Así que si ser sano o estar enfermo es o no es la voluntad de Dios, es muy difícil saberlo. No alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque algunos, como dije, sufren por hacer la voluntad de Dios. Otros están alegres, se ríen y disfrutan. Algunos están saciados por hacer la voluntad de Dios y otros tienen hambre y sed por hacer la voluntad de Dios. Algunos son libres por la voluntad de Dios y aún algunos son perseguidos por la voluntad de Dios. Son estas las situaciones, las circunstancias en donde es difícil comprender, saber cuál es la voluntad de Dios. Es difícil. Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, Jesús nos cuenta toda una historia. Luego Jesús con sus discípulos a un lugar llamado el Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan esa parte de la historia? Jesús va a orar. Y cuando está orando allí, ¿qué ora el Padre Celestial? Dice: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Está delante del sufrimiento, de la muerte, de la crucifixión. Está delante de ese momento, en ese punto justo. Y Jesús ora: si es posible que pase de mí esta copa. Y dice que el texto que 3 veces fue Jesús a orar y repitiendo la misma oración. Y las 3 veces que volvía a ver a sus discípulos que le había pedido que lo acompañen en oración, estaban durmiendo. Nunca le acompañaron en oración. La 3ª vez viene y ya le dice: bueno, ahora sí, despiértense. Ya que no pueden orar, dice: pero por lo menos despiértense, porque ahí viene el que me va a traicionar, así que despiértense porque van a tener que salir corriendo. Y así dormidos no van a ir a ningún lado. Ahí llega el que me traiciona. Aún Jesús nos presenta esta situación, cuando es difícil conocer la voluntad de Dios. Ahora, Jesús sabía muy bien cuál era la voluntad de Dios. Jesús no estaba dudando de la voluntad de Dios. Jesús ya lo había dicho: porque para esto vine. Él sabía muy bien para qué vino. Para esto vine, para hacer la voluntad de Dios. Mi pan y mi comida es hacer la voluntad de Dios. Yo vine para estar al rescate de muchos. Para esto vine. Él tenía clara cuál era la voluntad de Dios, pero estaba en un punto en el cual es difícil aceptar y asumir la voluntad de Dios. Pero aún Jesús dice: hágase tu voluntad. Y eso es lo que nos enseña Jesús en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. No la mía, hágase tu voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios es difícil. Muchas veces la voluntad de Dios no nos gusta. Pero Jesús nos enseña aún a orar: hágase tu voluntad. Sea hecha tu voluntad, no la mía. Fundamentalmente, la voluntad de Dios hay que obedecerla. Aún cuando no la entendemos. Aún cuando no es lo que le estamos pidiendo. Quita de mí esta cosa. Aún cuando no nos guste. Es obedecer la voluntad del Padre. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso pedimos cuando oramos: hágase tu voluntad.
y hágase tu voluntad, no la mía, no la mía. Cuando pedimos que se haga su voluntad y que venga su reino, es sobre nosotros, no sobre los otros. A veces pedimos el reino para allá y la voluntad para aquellos, pero es en nosotros. Es en mí donde debe comenzar el reino, es en mí donde debe comenzar a hacerse la voluntad del Padre. Soy yo el que tengo que rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Por allí empieza y después empieza a expandirse, después se expande el reino, después empezamos a comprender la voluntad de Dios. Porque nadie va a poder comprender la voluntad de Dios si no está dispuesto a aceptarla y a obedecerla. Solamente aquel que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, a obedecer la voluntad de Dios, será capacitado a comprender la voluntad de Dios, a entender la voluntad de Dios. Y aún, como dice Pablo en Romanos, a comprobar la voluntad de Dios. No se desespere primero por conocer la voluntad de Dios. No seamos, como decíamos al principio, insensatos, tontos, brutos. No nos preocupemos por esa situación. Lo primero que tiene que estar en nuestra actitud es aceptar y obedecer la voluntad de Dios. Cuando estamos dispuestos a aceptar y obedecer la voluntad de Dios, comprenderemos la voluntad de Dios. Comprobaremos su voluntad. Oh Dios, hágase tu voluntad, como en el cielo, así tan perfectamente en mi vida, aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga.